En esta ocasión, como datos, vamos a presentar el número de libros que leen los alumnos de un grupo de segundo grado al mes. El grupo está conformado por 15 alumnos y aquí tenemos nuestros datos recabados, tanto de forma desordenada como ordenada de menor a mayor. Para empezar, sacaremos nuestra primera información, que es el rango, el intervalo, la amplitud y el número de datos. Como habíamos mencionado, son 15 personas las que fueron encuestadas para recabar estos datos, así que nuestro número de datos, que está representado por una n minúscula, sería igual a 15. Para obtener el rango, solo tenemos que restar el número mayor de nuestros datos recabados menos el número menor, que en este caso sería 16 menos 1, y como resultado tenemos 15. Para poder sacar el número de intervalos, ya tenemos aquí nuestra fórmula, que es 1 más 3.322 log n, y como habíamos dicho, n representa nuestro número de datos, así que solo reemplazamos el número 15 por la n. Y realizando con ayuda de nuestra calculadora la operación, tenemos como resultado 4.90, que sube a 5 para poder tener un número entero. Y por último sacamos la amplitud, que en este caso sería dividir el rango entre el número de intervalos, y aquí tenemos ya resuelto la división de 15 entre 5, que es igual a 3. Ya con estos datos podemos realizar nuestra tabla. La tabla va a constar de 5 intervalos, ya que son los que nos marca nuestra operación, y cada intervalo va a tener una amplitud de 3 datos. Así que comenzamos con el primer dato menor, que sería el 1. Contamos 2, 3, 4, y por eso tenemos el primer intervalo de 1 a 4. Después se repite el 4 nuevamente, volvemos a contar 3 más, y tenemos 7, y así con los demás intervalos. Ya después seguimos con nuestra siguiente parte de la tabla, que sería obtener la frecuencia, que es representada por una F minúscula, y aquí nos indica los datos que podemos encontrar dentro de este rango. Es decir, qué datos están entre 1 y 4, y aquí podemos ver que tenemos tanto como datos 3 unos, 2 2 y 4 3. No contaría el 4, ya que ese se toma en cuenta hasta el siguiente intervalo. Así que en total tendríamos 9 datos que entran dentro de este intervalo, y así lo hacemos con los siguientes intervalos. Para obtener la frecuencia relativa, como lo podemos ver, solo tenemos que dividir la frecuencia de cada intervalo entre el número total de datos, que es 15, y aquí ya tenemos nuestros números representando la frecuencia relativa de cada intervalo. Después pasamos a la frecuencia acumulada, que es representada por una F mayúscula, e igual tenemos la fórmula un poco más abajo, y como nos indican las flechitas, lo primero que tenemos que hacer es pasar el primer dato de frecuencia del primer intervalo directamente, que en este caso sería 9, y después realizar una operación en donde este 9 se le suma el siguiente dato de la frecuencia del siguiente intervalo, que sería 3, y como resultado nos da la frecuencia acumulada del siguiente intervalo. Y esto lo hacemos con los intervalos que restan también. Después, representada por una X, tenemos la marca de clase, y esta se obtiene sumando el primer dato del intervalo con el segundo dato del intervalo y dividiéndolo entre 2. En este caso, para el primer intervalo, sumaríamos 1 más 4, nos da 5, entre 2, 2.5. Y así continuamos haciéndolo con todos los intervalos. Para nuestra última columna, tenemos que multiplicar la frecuencia por la marca de clase, y así nos va a dar estos números que tenemos aquí, los cuales vamos a sumar, y por lo tanto nos va a dar 73.5, que va a ser un dato importante para poder sacar la media, ya que solo tenemos que tomar en cuenta esa suma y dividirla entre el número de datos. Aquí tenemos también desarrollada la suma,
y el número de datos, que es 15, lo dividimos y como resultado tenemos como media 4.9. Después continuaremos con las siguientes operaciones para poder sacar la mediana y la moda. Aquí tenemos algunos datos que nos serán útiles para comprender las siguientes fórmulas. Y bueno, como LI tenemos lo que es el límite inferior del intervalo, vamos a escoger de estos 5 intervalos el que esté más cercano al valor de la media, que en este caso sería el segundo intervalo, ya que la media fue de 4.9 y el intervalo nos dice que de 4 a 7 se encuentra este dato de 4.9. Entonces, el límite inferior de este intervalo sería el número 4. Por lo tanto, en la fórmula para sacar la mediana vamos a ir reemplazando estos datos. Después tenemos que es n entre 2. Ya sabemos que n es el número de datos, pero como en esta ocasión el número de datos es un número impar, se le suma un 1, que sería 16, para que quede con el número par. A esto se le restaría la frecuencia acumulada menos 1, que esto quiere decir que es del intervalo anterior, y en este caso sería el intervalo anterior sería 9, porque es el que corresponde al intervalo 1. Estos los vamos a dividir entre la frecuencia del intervalo, que ahora sí tomaríamos el número 3, que corresponde a la frecuencia de nuestro segundo intervalo, y se multiplicaría por la amplitud del intervalo, que como todas tienen el mismo, sería el número 3. Aquí ya tenemos nuestros datos reemplazados y solo nos resta realizar la operación. Aquí es muy importante el orden en que vamos realizando la operación para que pueda salirnos de forma correcta. Y como resultado, viendo todo este proceso, tenemos 3.001 y esto quiere decir que la mediana correspondería a el dato 3. Y si lo comprobamos, lo podemos comprobar pues sacando nuestra mediana como normalmente o sencillamente lo hacemos. Y es correcto, ya que el número que justo queda en medio es el número 3. Después seguimos con la moda para poder ver cuál es la cantidad que más se repite. Y aquí igual de la misma forma vamos a poner primero el límite inferior, que ya dijimos que es 4. Pero en esta ocasión ahora esto lo vamos a sumar a la suma que nos da entre la frecuencia de nuestro intervalo, que sería 3, más la frecuencia del intervalo anterior, que sería 9. Y esto se va a dividir entre la resta de la frecuencia de nuestro intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior, más la resta de la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo siguiente. Y aquí ya tenemos reemplazado nuestros datos. Hacemos nuestras operaciones correspondientes y siguiendo el orden de las operaciones que tenemos que realizar, nos daría